Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Vamos a ver, hermano, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Cómo Pablo describe la posición de la iglesia de los Corintios. Y miren lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y miren, esto se llama posición. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora están en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios hemos leído 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es en Cristo Jesús. Amén. Posición, identidad. Amén. Amén. Pero ahora vamos a ver la condición de la iglesia de los Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Mire, la diferencia entre la posición y la condición. Dice el versículo 1 del 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Tremendo. ¿De qué? Miren lo que dice: no sois carnales y andáis como hombres. ¿De qué clase de hombres? Hombres naturales que no conocen a Dios. Porque el hombre espiritual percibe las cosas de Dios, entiende las cosas de Dios, vive las cosas de Dios. Lo que Pablo ha presentado, la posición y la condición. ¿Están de acuerdo? ¿Estaban de acuerdo? No. No estaban viviendo a la altura de la posición que Pablo estaba hablando. Por eso es que dice en Hebreos 5, 12 y 13, mire, cuando no se vive en la posición. Hebreos 5, 12 y 13 dice: porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Lo que había dicho en 1 Corintios 3:2. Eran unos carnales. Habían empeorado. En vez de vivir al nivel de la posición, hermanos, estaban peores. Ahora, ahí mismo en Hebreos, ayer habíamos dicho el capítulo 10, versículo 14, que la posición que Dios nos ha dado es perfecta en Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. A los santificados. Esto se llama posición. Pero miren lo que Pablo dice con respecto a la condición. Y esto sí que me llega al corazón. Filipenses 3:12. Compare Filipenses 3:12 con Hebreos 10:14. Y miren lo que dice Filipenses 3:12. Después de que él, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo, tú me estás diciendo que tú no has alcanzado todavía, y tenía más de 30 años cuando escribió esta carta. Había pasado 3 años en el desierto solas con Dios. Había recibido tantas revelaciones. Había sufrido cárceles, prisiones por Cristo. Dios se glorificaba a través de él en tantas maneras.
¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Se da cuenta? La condición aquí. Pablo no es conformista. Pablo sigue hacia la meta, viviendo a la altura de su posición. ¿Cuál es la posición? Perfecto. Yo quiero alcanzar, dice, esa perfección. Hermanos, qué lindo enseñamiento que nos da el apóstol Pablo. Mire cómo Pablo, vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4:1, usted busque ahí, cómo Pablo animaba, amén, a la iglesia a progresar en su condición espiritual. Porque es nuestro deber. 1 Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Mire cómo él habla siempre. ¿En quién? En el Señor. En el Señor Jesús. Que Pablo nos enseña aún a hablar en Cristo. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, y se pone como ejemplo, qué integridad, qué rectitud para enseñar, como os conviene conduciros, habla de andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Habla esto, ¿de qué está hablando? ¿De condición o posición? De condición. No se contenten con lo que tienen, no se contenten con lo que son, está diciendo. Tienen que cada día vivir a la altura de la posición que Dios nos ha dado. Ser mejores cada día. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que Pablo aquí está animando, motivando, exhortando a la iglesia a que su condición mejore cada día. Amén. Cada día. Porque en la posición, hermano, en la condición, perdón, o se mejora o se empeora. Habíamos visto en Hebreo, habían empeorado. ¿Y cuál era la causa? Que se habían hecho sordos para oír la palabra de Dios. Por aquí les entraba y por acá les salía. Y eso es peligroso, hermano, porque eso hace que el corazón se endurezca. Amén. Dejen de ser sensibles a la voluntad de Dios. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice otro ejemplo Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Para que tengamos bien presente esto, que en la condición se puede empeorar. Gálatas 5, 7. Dice la Biblia así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermano, hay muchos que su condición no están de acuerdo a la posición porque tienen estorbos en su vida. Y Pablo dice: ¿quién os estorbó? Hay estorbos, hermanos, que no dejan vivir el cristianismo a la altura de la posición divina que Dios nos ha puesto en Cristo Jesús. Y muchos en su vida afectiva, emocional, son afectados en diferentes áreas de su vida. Aquí la iglesia de Gálatas había sido afectada por mala enseñanza. Y Pablo dice: ¿quién os estorbó? Y mire, cuando hay estorbo, se deja de obedecer. Porque aquí dice Pablo: para no obedecer a la verdad. Por lo tanto, la condición de la iglesia de Gálatas, hermano, no estaba a la altura, al nivel. Estaban empeorando. ¿Habían mejorado o empeorado? Empeorado. Por darle oído a falsas enseñanzas. Hermano, las enseñanzas condicionan la conducta. Por eso es importante saber qué aprendemos, qué escuchamos. No podemos darle oído a todo. No podemos decirle a todo amén. No podemos aceptar todo. Y mire, es importante que nosotros vamos a ver Romanos 5, 1. Amén. Mire lo que ha hecho el Señor con nosotros.
Hemos sido justificados delante de la ley. Porque dice justificados pues por la fe, tenemos paz para posición. Eso es posición. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene la pregunta del millón. Todos los creyentes se mantienen con la paz del Señor. Ahí viene la condición. Porque el Señor nos da una posición al reconciliarnos con Él. Hace la paz con nosotros. Pero es nuestra responsabilidad mantener esa posición. Viviendo en una condición en paz con Dios. ¿Qué es lo que rompe la paz? La reconciliación con Dios, el pecado, la desobediencia, ¿verdad? El ser rebelde, el no escuchar a Dios. Por lo tanto, hay muchos que en su condición no tienen ya ni la paz del Señor. Por eso dice la Biblia, Filipenses, ahora vamos a ver la condición. Yo espero, hermanos, que estemos entendiendo esto que es muy importante. Filipenses, capítulo 4, versículo de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la Esperamos que el mensaje que has escuchado sea de mucha bendición para ti. Compártelo y siembra tú también la palabra de Dios en los corazones. Dios te bendiga.